Buenas, profesor. Mi nombre es Rodrigo Iván Bayo Caña del grupo 4MV7. Bueno, esta semana nos toca hablar sobre los motores trifásicos y estamos en la semana número 11. Bueno, la primera pregunta que nos refiere es ¿cuál es el funcionamiento de los motores eh, trifásicos y los principios? Bueno, para entender un poco más de esto, vamos a hacer la definición de qué es un motor trifásico. Y no es más que nada, es la transformación de energía eléctrica a energía mecánica mediante interacciones o ondas electromagnéticas. También una de las características de estos motores es que son reversibles. ¿Esto qué quiere decir? Que transforman la energía mecánica en energía eléctrica. Es decir, funcionan como los generadores de electricidad. Este tipo de motores funcionan a través de una fuente de potencia trifásica. Son impulsados por una frecuencia de la misma potencia y los cuales de estos alcanzan valores muy altos. Esto puede ser hasta 300 kilowatts y velocidades también muy altas, por ejemplo entre 900.000 a 3600 revoluciones por minuto. Este tipo de motores, su característica es que pueden llegar a alcanzar potencias muy grandes. Entonces, pueden servir para la industria, inclusive son los generadores de electricidad que nos llegan a nuestras casas. Esto va desde una presa hasta energía eólica o motores de combustión interna. Son motores grandísimos que son impulsados por diésel y van generando esa velocidad y van transformando la energía mecánica en energía eléctrica. Bueno, su principio de funcionamiento es el magnetismo. Esto quiere decir que el cable, bueno, en la bobina vamos a tener la bobina y vamos a tener un imán. Este imán está en constante movimiento, lo que va a ocasionar, lo que va a ocasionar es que se genere un, al momento de estar el imán constante en movimiento con la bobina, esta va a generar energía sin necesidad de aplicarle ningún voltaje. Esto dentro del motor, en las bobinas, se va alternando los polos magnéticos y esto va a hacer que gire ese, ese imán. Bueno, la siguiente pregunta que nos refiere es qué tipo de conexiones hay en los motores trifásicos. Y bueno, para esta existen las más significativas son cuatro, que son delta, delta estrella, estrella y, y estrella paralela. Las más utilizadas en este caso, bueno, todo esto son para motores de ardilla, más bien conocidos. La delta es más utilizada para potencias más grandes y por ejemplo, la norma delta estrella, estas son para utilizadas comúnmente cuando hay más tensión en este tipo de motores. Bueno, otra de las preguntas es ¿qué es la tensión de los motores trifásicos? Bueno, esta tensión no es más que nada que la corriente con la que va a llegar en este caso a la industria, ¿no? En este caso, este tipo de tensiones son muy grandes. ¿Por qué? Porque son motores que son generadores o son receptores de energía. En este caso, cuando nosotros hablamos de un motor monofásico,
Son, por mucho, son de 120 a 240 voltios. Entonces, en este caso, los motores trifásicos son más allá, son de 360 para arriba. No sobrepasan más de los 10 kilovolts. Entonces, este tipo de motores tienden a resistir todas esas tipos de tensiones. Cuando hablamos de estas tensiones, decimos que cuando viene en este caso, de tu energía directamente llega con una tensión de muchos volts, va a pasar por toda tu planta y va a llegar al motor. Todas esas variaciones se deben de calcular para que al momento de que el motor esté funcionando no tenga ningún corto y más aparte si la conexión o el tipo de conexión que lleva es la correcta. Bueno, otra pregunta que nos hace es ¿cómo es el par de los motores trifásicos con respecto a los motores monofásicos? Bueno, en este caso, los motores trifásicos cuando reciben el voltaje, este tipo de voltaje va a ser directo al motor. Este motor lo que va a hacer va a arrancar, debe de durar mínimo 15 segundos así y se va a acelerar. Se va a acelerar de 1.5 a 2 veces su valor nominal que va de su velocidad. Y a diferencia de los motores monofásicos, estos no son así. En este caso, en los monofásicos, el extractor va a generar un campo magnético. Va a generar un campo magnético, pero este no es capaz de generar un par de arranque sin necesidad de una ayuda. En este caso, esta ayuda va a ser un devanado auxiliar de 90 grados con respecto a tu devanado principal. ¿Cómo es la velocidad de los motores trifásicos con respecto a los monofásicos? Bueno, la velocidad de los motores trifásicos es algo enorme. O sea, este tipo de maquinaria solamente se utiliza en las industrias para mover grúas, para mover, no sé, alguna banda de alimentación. En este caso, por ejemplo, un claro ejemplo, Coca-Cola igual necesita todo este tipo de motores para alimentar su banda de producción. A diferencia de los monofásicos, estos monofásicos son pequeños motores que igual tienen una velocidad alta, pero no son especiales para mover cantidades muy grandes. Sus revoluciones no rebasan mucho. Y a diferencia de los trifásicos, estos sí llegan hasta 900 revoluciones, hasta 3600 revoluciones por minuto. Son generadores de energía, entonces son demasiadas revoluciones por minuto que van a superar por mucho a los monofásicos. La potencia de los motores son estos kilowatts que se van a generar o que van a recibir estos motores. A diferencia de los monofásicos, los trifásicos tienden a recibir de 300 hacia abajo. Son cantidades muy grandes, a diferencia de los monofásicos que no pasan de 10 kilowatts. Bueno, las aplicaciones que existen para este tipo de motores son demasiadas. Existen los elevadores, las grúas que levantan cantidades muy pesadas, utilizadas más en las construcciones, generaciones de energía. Yo estuve trabajando en una empresa de ingeniería, generadores de energía. En este caso son lo que decía, son los que van a ser alimentados por combustión interna. En este caso, por el diésel, que va a ser el generador que va a alimentar a esos motores. Y esos motores van a ser los generadores que se van a ir a unos paneles donde van a almacenar toda la energía
y de ahí va a ser distribuida por las vías de, pues, de las torres eléctricas.